Bienvenidos a Perú Educado, para un mundo mejor. A ver, imagínense esto por un momento. Están navegando por Internet y de repente se topan con una transmisión en vivo. En ella, un apologista católico está dialogando con dos ministros evangélicos. Lo que arranca como un saludo cordial casi de la nada se transforma en un debate teológico, pero de los intensos, ¿eh? Lo más fascinante de todo es que ambos bandos utilizan exactamente el mismo libro, la Biblia, para defender posturas que son, bueno, completamente opuestas. ¿Cómo puede ser posible? Pues este encontronazo digital nos abre una ventana única a esas diferencias fundamentales que separan a católicos y protestantes. En este análisis que vamos a hacer, que quede claro, no buscamos un ganador. Nuestro objetivo es mucho más interesante. Vamos a desglosar sus argumentos pieza por pieza para intentar entender la raíz misma de su desacuerdo. Para entender el debate, primero hay que conocer a los protagonistas. Por un lado tenemos a Santiago Alarcón, un conocido apologista católico. Pero aquí viene lo interesante. Antes de ser católico, él fue ministro evangélico durante más de una década. Su propio viaje de fe lo resume en una frase que es cuanto menos impactante. La Biblia me hizo católico. Y en el otro lado, de forma totalmente espontánea, se unen a su directo dos ministros evangélicos, Eduardo y Rafa. Ellos, muy firmes en sus convicciones protestantes, ven una oportunidad de oro para dialogar y, por supuesto, para desafiar las interpretaciones de Santiago. Así que de repente se monta el escenario perfecto, un debate sin guión, crudo, directo, que nos va a permitir ver de muy cerca el choque de estos dos mundos teológicos. Para poder seguir bien este debate tan denso, lo hemos organizado en 5 partes, como si fueran 5 actos de una obra. Primero, vamos a empezar con el primer gran campo de batalla, la confesión de los pecados. ¿Se le confiesan a un hombre o directamente a Dios? A partir de ahí, pasaremos al segundo punto, cuestionar la figura del sacerdote católico y si tiene o no base bíblica. En el tercer acto, iremos al corazón del asunto, a la raíz, para descubrir por qué leen el mismo libro y ven cosas tan distintas. Después, en el cuarto acto, la tensión va a subir, y mucho, cuando el debate se vuelva un desafío personal de fe. Y cerraremos todo, en el quinto acto, analizando por qué estos diálogos casi nunca tienen un final claro, una especie de conclusión inconclusa que sin duda nos va a dejar pensando. Y entramos en el primer acto, la confesión a debate. Esta es probablemente una de las diferencias más conocidas y más palpables entre católicos y protestantes. Pensemos, si alguien ha crecido en un entorno evangélico, la idea de meterse en un confesionario y contarle los pecados a un sacerdote le puede sonar extraña, incluso, antibíblica. La confesión es algo íntimo, directo con Dios. Pero claro, si se viene de una tradición católica, el sacramento de la reconciliación es una parte fundamental de la vida espiritual, un mandato que, según ellos, viene directamente de Cristo. Esta diferencia, de perspectiva, se convirtió en el primer gran choque de este debate. Al final, todo se reduce a esta pregunta, que es la fundamental. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿le dio a simples seres humanos, a sus apóstoles, el poder de perdonar pecados en nombre de Dios? La respuesta que se dé a esta pregunta coloca a cada uno en un lado u otro de una de las divisiones más antiguas de todo el cristianismo. Para Santiago, el católico, la respuesta es un sí rotundo, y se basa en la autoridad que Cristo confirió a sus apóstoles. Para Rafa y Eduardo, los evangélicos, la respuesta es un no categórico, porque para ellos solo hay un mediador que puede perdonar, Jesucristo mismo. Santiago no se anda con rodeos y va directo a la fuente, al Evangelio de Juan, capítulo 20. La escena es potentísima. Jesús ha resucitado, se aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice exactamente estas palabras que vemos en pantalla. Para la perspectiva católica, esto es inequívoco. Jesús no solo les da el poder de perdonar, sino también de retener pecados, lo que implica un acto de juicio, de discernimiento. Santiago argumenta que esto no fue un regalo solo para esos hombres en ese momento, sino el inicio de una cadena ininterrumpida, lo que llaman la sucesión apostólica, por la cual esa autoridad se ha ido transmitiendo a través de los siglos a los obispos y sacerdotes de hoy. Esta es, en esencia, la justificación bíblica para el sacramento de la confesión. Pero claro, la respuesta evangélica no se hace esperar. Rafa y Eduardo contraatacan con otro pasaje, esta vez de la primera epístola de Juan. Para ellos, este versículo es el pilar de toda su postura. A ver, el razonamiento es sencillo. Si ya tenemos un abogado perfecto ante el Padre, que es Jesucristo, ¿para qué necesitaríamos a otro intermediario? Desde su punto de vista, la idea de un sacerdote humano como mediador no solo es innecesaria, sino que de alguna manera usurpa el papel único y exclusivo de Cristo. Para ellos, la confesión es una relación directa, un diálogo íntimo y personal entre el creyente y Dios, sin absolutamente nadie en medio. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque nos muestra cómo funciona la interpretación bíblica en la práctica. Ambos lados van al mismo libro, Hechos de los Apóstoles. El texto dice que los nuevos creyentes venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La palabra clave aquí es venían. Santiago, el católico, aplica la lógica. Si venían a algún lugar, ¿dónde iba a ser?
Pues a donde estaban los líderes, los apóstoles, a quienes Jesús ya les había dado esa autoridad. Es una inferencia basada en el contexto. Pero Rafa, el evangélico, le para en seco. Un momento, el texto no dice eso. Para él, deducir que iban a los apóstoles es añadir algo que la Biblia no dice explícitamente. Quizás confesaban a Dios en voz alta delante de toda la comunidad. ¿Nos damos cuenta? Es el mismo versículo, el mismo evento, pero dos interpretaciones totalmente opuestas. Esto es el corazón del debate. Pasamos al segundo acto, el sacerdocio en cuestión. Como se puede imaginar, si se cuestiona la confesión a un hombre, el siguiente paso lógico es cuestionar al hombre mismo, al sacerdote. El debate sobre la confesión abre la puerta a un ataque mucho más amplio contra la legitimidad del sacerdocio católico, tal y como lo conocemos hoy. Para los ministros evangélicos, si los hombres no pueden perdonar pecados, entonces gran parte de la razón de ser del sacerdote simplemente desaparece. Y es ahí cuando empiezan a argumentar que toda la estructura sacerdotal católica no tiene un fundamento sólido en el Nuevo Testamento. Y el ataque se vuelve muy preciso, muy textual. Rafa se va a la primera epístola a Timoteo, donde el apóstol Pablo describe cómo debe ser un obispo, un supervisor de la iglesia. Y uno de los requisitos que da es que sea marido de una sola mujer y que críe bien a sus hijos. El argumento de Rafa es muy directo. Si la Biblia dice que un líder de la iglesia debe estar casado, ¿cómo puede la iglesia católica imponer el celibato? Parece una contradicción de manual. La defensa de Santiago es sutil pero clave. Él distingue entre doctrina y disciplina. Argumenta que el celibato no es una doctrina inmutable, sino una disciplina de la Iglesia latina que podría cambiar. Lo que es verdaderamente importante, dice, no son estas reglas, sino la función sacerdotal que Cristo les dio, como presidir la Eucaristía, el famoso «haced esto en memoria mía». Para que su punto sobre la función, por encima del nombre, quede clarísimo, Santiago utiliza una analogía muy visual y muy fácil de recordar. Es el famoso argumento del perro. Lo que quiere decir con esto es que sus interlocutores se están aferrando a que la palabra exacta sacerdote católico no aparece en el Nuevo Testamento. Y Santiago responde, bueno, si la Biblia describe a un grupo de hombres, los apóstoles, realizando tareas que son inherentemente sacerdotales, como perdonar pecados o presidir el sacrificio de la Eucaristía, entonces son sacerdotes, aunque no se use esa etiqueta específica. Es un argumento funcional. La naturaleza de algo se define por lo que hace, no solo por cómo se llama. Es un intento claro de romper la barrera del literalismo extremo. Entramos en el tercer acto, la raíz del desacuerdo. Ya hemos visto los debates sobre la confesión y el sacerdocio, pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo lo más importante. El verdadero conflicto no es sobre un versículo aquí o allá, es algo muchísimo más profundo. Es, por así decirlo, sobre las gafas que cada uno se pone para leer la Biblia. Estamos llegando al sistema operativo, al método que usan para interpretar el texto sagrado, y aquí es donde vemos que sus sistemas son fundamentalmente incompatibles. Y aquí es donde todas las piezas se encajan. La postura de Rafa y Eduardo se basa en un principio fundamental de la Reforma protestante, sola escritura, que significa solo la escritura. Para ellos, la Biblia es la única fuente de autoridad. Si una doctrina no se encuentra explícita y claramente en sus páginas, debe ser rechazada. Por eso su pregunta constante es, ¿dónde lo dice la Biblia? En cambio, la postura católica de Santiago es diferente. Se basa en dos pilares, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Para los católicos, la Biblia es la palabra de Dios, por supuesto, pero la tradición, o sea, las enseñanzas de los apóstoles transmitidas a través de la Iglesia durante 2000 años, es la lente autorizada para interpretarla correctamente. La pregunta clave ya no es solo qué dice el texto, sino quién tiene la autoridad final para decirnos lo que el texto significa. Cuarto acto, un desafío de fe. Y en este punto el ambiente del debate cambia por completo. La discusión deja de ser un ejercicio intelectual sobre textos antiguos y se convierte en algo mucho más personal, mucho más visceral. Santiago, que se siente seguro de sus argumentos bíblicos y de su marco interpretativo, decide subir la apuesta. Ya no se trata de quién tiene el mejor argumento, sino de quién está realmente dispuesto a seguir la verdad, cueste lo que cueste. Y lanza un desafío que va directo al corazón de la fe de sus oponentes. Ojo con esta pregunta porque es una jugada increíblemente audaz. Santiago en esencia le está diciendo a Rafa, a ver, si yo te demuestro, usando tu propia regla, la Biblia y solo la Biblia, que estás equivocado, ¿tendrías la integridad y la humildad para cambiar de opinión y hacerte católico? Es que lo pone en una encrucijada total. Su lealtad final está con la verdad que pueda descubrir en la Biblia o con su sistema de creencias ya establecido. Es un momento de máxima tensión, porque ya no está cuestionando sus argumentos, sino su honestidad intelectual y espiritual. Y la respuesta de Rafa es tan reveladora como la pregunta de Santiago. Fíjense que no dice sí o no, ni siquiera acepta el desafío, en su lugar lo desestima por completo, es que no me lo puedes demostrar. Y la razón que da es la clave de todo el asunto, porque conozco tu doctrina.
Lo que en realidad está diciendo es, mira, no importa qué versículos me muestres, yo ya sé que los estás interpretando a través de tu lente católica, una lente que yo considero errónea, por lo tanto tus conclusiones nunca van a ser válidas para mí. Esta es la ilustración perfecta de un punto muerto. El diálogo ha chocado contra un muro, pero no un muro de textos, sino de sistemas interpretativos que son irreconciliables. Y así llegamos al quinto y último acto, la conclusión inconclusa. Si alguien esperaba un momento dramático donde uno convence al otro y hay un apretón de manos con un nuevo converso, pues va a ser que no, eso raramente ocurre en la vida real. Como era de prever, el debate no tiene una resolución clara, no hay un ganador por KO. La energía se va disipando, los argumentos se repiten y la conversación simplemente se agota. Cada uno se va como llegó, firme en sus creencias. Pero aunque no haya un vencedor, este debate sí que nos ha revelado algo muy valioso. A pesar de la tensión, es importante decir que el diálogo termina con respeto y con bendiciones mutuas. Y aquí está la gran lección de este análisis. La pregunta no es quién tiene razón, el católico o el evangélico. La pregunta mucho más profunda es ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y la respuesta es que, aunque miran el mismo libro, lo hacen a través de esas gafas que decíamos y son muy diferentes. La lente protestante de sola escritura y la lente católica de escritura y tradición. Estas lentes filtran la información y les llevan a conclusiones que son lógicas dentro de su sistema, pero totalmente opuestas entre sí. El problema no es la sinceridad de su fe, sino el marco interpretativo que la sostiene. Y claro, todo esto nos deja flotando una pregunta final, una pregunta que va mucho más allá de este debate específico. Si la fuente de la verdad, la Biblia, es la misma para ambos, pero las conclusiones a las que llegan son irreconciliables, entonces, ¿qué es lo que realmente determina la verdad para una persona? ¿Es la lógica interna de un sistema de pensamiento? ¿Es la confianza en una tradición que ha perdurado durante siglos? ¿O es una experiencia personal e intransferible? Este debate, desde luego, no nos ofrece una respuesta fácil, pero sí nos obliga a enfrentarnos a una de las preguntas más complejas de la fe y del conocimiento humano. Este choque de interpretaciones nos recuerda que la fe no es un camino simple, sino un paisaje complejo, lleno de profundos matices. Si este desglose les ha parecido revelador y les ha ayudado a entender un poco mejor las raíces de estas antiguas diferencias teológicas, les invitamos a que hagan clic y compartan este análisis con otras personas a las que les pueda interesar. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.